Si el pasado te enseñó a sobrevivir, ahora es tiempo de aprender a vivir. Carolina, la mujer de hoy, te da la bienvenida hacia una vida mejor. Estamos listos para darle la bienvenida a nuestra invitada, la licenciada en psicología y coach de vida, Julita Alonso, que está hoy con nosotros para hablar sobre el tema claves para una vida libre y auténtica. Julita, buenas tardes, bienvenida a la radio. Hola Carolina, gracias por la invitación y gracias por poder compartir entonces esta conversada. Gracias, y quiero, ponga a trabajar a la seño, dice Juan Pablo. Oye, Judith, esto se lo dedica a Juan Pablo. Judith está compartiendo hoy con nosotros en Facebook el tema de Eckhart Tolle, Libérate de tu mente. Es un video de él, y si lo quieren pedir, por favor pídanselo a ella como contenido, como un complemento a la entrevista de hoy, o descárguenlo directamente de Facebook, Carolina, la mujer de hoy, como link. Bueno, ya lo anuncié, así se lo pueden empezar a pedir desde ahorita, Judith. Bueno, pues qué tema más lindo, Julita, porque queremos ser libres y hemos malinterpretado, y me sumo yo en ese hemos malinterpretado, muchos años de mi vida yo confundía la libertad con hacer lo que me diera la gana. Por eso mi marido decía que mi lápida iba a decir, aquí yace quien en vida hizo lo que le dio la gana, ¿verdad? Entonces, en ese anhelo, porque de las cosas que yo ahora más valoro en mi vida es la libertad, pero tengo claro que no existe tal cosa si no hay responsabilidad sosteniéndola. Entonces, para tener una vida libre y auténtica, qué mejor que tener las herramientas hoy de ti para que salgamos de toda esa confusión. A lo mejor hay gente que está como estaba yo antes, creyendo que cuando yo hacía lo que me daba la gana era porque yo era libre, pero no, no era así. La verdad es que una de las cosas que me encanta de poder tener estas conversaciones es que nos damos cuenta cómo hemos estado pidiendo y hemos pedido de todo corazón, pero hemos estado pidiendo cosas y esperando algo distinto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una de las cosas que he visto cuando hablamos acerca de una vida libre, y esto surgió mucho de este concepto que ahorita choca mucho, y es que quiero libertad económica, ¿verdad? Yo quiero libertad, entonces ¿para qué? Para poder, si yo me quiero comprar algo, comprarlo. Si yo quiero ir a algún lado, poder irlo, para no sentirme limitado. Y hemos asociado la libertad con la falta de limitación. Y creemos que la libertad es decirle sí a todo, es tener la capacidad de poder decir sí a todo y de poder tener acceso a todo. Y resulta que eso no es cierto. Resulta que eso, y bien vamos a entender entonces la diferencia entre libertad y libertinaje, que lo hablábamos siempre, ¿cierto? Uh-huh. Porque nosotros cuando estamos pensando que quiero tener acceso a todo, no estoy entendiendo una ley básica de la vida, y es que yo puedo tener cualquier cosa que yo desee, pero no puedo tener todo lo que yo deseo. Es decir, en el mundo de las posibilidades, para yo poder elegir, para yo poder experimentar algo, para yo poder materializar algo, para poder manifestar algo, para poder vivir lo que deseo vivir, tengo que elegir una cosa y decirle no a todo lo demás. Y cuando nosotros estamos hablando de que lo que quiero es poder tener acceso a todo, estoy diciendo que no quiero elegir. Quiero tener A y B y C y D y F, ¿cierto? Y ahí es donde empezamos a chocar, porque eso no es posible. Eso va en contra de las leyes de cómo funcionamos. Y entonces, curiosamente, una de las herramientas que más poder tiene para nosotros poder tener una vida con más libertad es el decir no. ¿A qué cosas yo le voy a poder decir no hoy que me va a liberar espacio para las cosas que yo sí deseo vivir? Por ejemplo, y esto es una cosa que hemos estado hablando muy fuerte, especialmente con la situación económica, y es que no tenemos que confundir lo económico con
la abundancia y la energía que se mueve, ¿verdad? Yo puedo entregar valor y recibir valor y esa es una forma de energía. Mi atención también es una forma de energía. Mis emociones también son una forma de energía. Y la parte económica es una forma en la que empaquetamos esa energía. Y entonces cuando económicamente empezamos a sentir estas limitaciones y que nos sentimos asfixiados porque eso se mueve muy poco, es el momento súper oportuno para entender que ese solo es un empaque de energía y que nosotros tenemos la capacidad de trascender ese empaque y entender que hay muchas formas de energía en las que yo sí puedo moverme en el día a día. Y una de ellas es la atención. Y esto es súper importante. Porque si yo ahorita me estoy enfocando en todas las cosas que yo no puedo hacer, o en todas las cosas que me están enojando, en todas las cosas que me están frustrando, en todas las cosas que no puedo hacer, entonces va a ser mi mente y mi corazón el que pierda libertad. La realidad es que somos seres libres. ¿Y somos libres de qué? Somos libres de elegir. Todo el tiempo. De elegir todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces, si nos damos cuenta, aquí empezamos a entender 3 elementos importantísimos de la libertad. Número 1 es, la libertad empieza con el poder que yo tengo de usar mi no. ¿A qué cosas les voy a decir yo que no? Eso me va a dejar a mí el espacio en mi vida, en mi rutina, en mi presupuesto, en mi horario del día, ¿cierto? Eso me va a abrir espacios para las cosas que yo genuinamente quiero hacer, ¿sí? Entonces, la herramienta número 1 para tener más libertad es a qué cosas les voy a decir que no. La segunda herramienta es entender que las cosas del mundo material, le hace el dinero, le hace la capacidad de movernos, le hace la capacidad de con quienes hablamos y con quienes no. Esas cosas que tienen forma material son solamente un empaque, que nosotros tenemos la capacidad de trascenderlo, ¿sí? Y accesar entonces a ese mundo de valor y de abundancia que nos rodea. Para poner esto en una forma más clara, podemos decir, por ejemplo, yo en el banco tengo millones de quetzales, ¿verdad? Entonces, eso está en el banco y ese valor está ahí y está a mi nombre y es mío. Pero resulta que hoy andaba caminando en la calle y quería comprar algo y no tengo chequera, ¿verdad? Entonces, como no tengo chequera, hay un tipo de transacción que yo no puedo hacer, ¿sí? Pero ojo, el que yo no tenga chequera ahorita, el que yo no tenga cheque ahorita, no me hace pobre, ¿sí? Uh-huh. Yo puedo no tener ese medio ahorita, yo puedo no tener esa forma material, pero a mi nombre sí está todo ese valor. Y pasa exactamente lo mismo en nosotros todo el tiempo. Es decir, yo puede ser que no tenga ahorita la capacidad de moverme como yo quisiera moverme, no quiere decir que no soy libre. No puede ser que yo no tenga todo el dinero que quiera ahorita, no quiere decir que no soy libre para usarlo, para usarlo. No quiere decir que yo no tengo acceso a la abundancia, un libre acceso a la abundancia. Y el tercer punto es que nosotros, cuando logramos trascender y entender que podemos ir más allá del empaque del mundo de estas cosas, es cuando yo puedo conectar con este poder que nunca se acaba y es el poder de la elección. Yo siempre puedo elegir quién quiero ser yo. Hay un libro que es una belleza de libro, no sé si ya lo leyó usted, me imagino que sí. ¿Cuál? Los martes con mi maestro, o Tuesdays with Murray. Ah, sí. Hay película de eso, hay película también.
no sé si hay película, Creo. el libro es el que yo he leído. Sí. Y ese libro es una belleza porque habla de este maestro que tiene el ALS, que es una enfermedad que lo va dejando deteriorado y que Sí. poco a poco va perdiendo la movilidad de su cuerpo. Y llega el hijo y todos los procesos que Un tiene. alumno. El alumno, Ajá. sí. Vi la película, Julita. Tuesday with Morris. Ajá. Sí. Preciosa. Yo la verdad es que no Sí. sabía que había película, la Sí. había visto. Sí hay. Y uno se puede dar cuenta cómo, él lo dice, cada vez voy siendo consciente de cómo hay partes de mi cuerpo que dejan de responder. Ya las piernas no me funcionan mucho, y lo decía, él se expresaba mucho con las manos, y él usaba los brazos para hablar, y poco a poco empieza a perder esta capacidad de mover los brazos. Pero cuando uno escucha la historia, él tiene la claridad de tener esa claridad acerca de cuál es su impacto, cuál es su propósito. Y cuando puede como desengancharse de todas las cosas materiales, de todas las cosas corporales, y entender que simple y sencillamente lo único que importa es cómo se mueve hacia ese propósito, se da cuenta que va a poder moverse con lo que él tenga, con lo que alcance. Y ahí es entonces donde empezamos a darnos cuenta cómo la libertad no va a estar nunca determinada afuera de nosotros. La libertad empieza por liberarse, lo vamos a decir así, con lo que está dentro de nosotros, yendo hacia adentro de nosotros. Sí, la cosa es que aprendimos contrario, que es fuera lo que nos estimula y afuera está donde lo que tenemos que alcanzar está afuera, y por eso estamos constantemente fuera de nosotros, Julita, y moverse hacia el propósito, como bien el título dice hoy, para una vida libre y auténtica, hay dos errores ahí. Una, que estamos volcados con los ojos hacia afuera, y otra, que no estamos siendo auténticos, porque estamos mucho encajonados en buscar la aprobación, el quiéreme, el mírame, el apruébame. Entonces, porque como se nos olvidó quién realmente somos, estamos esperando de fuera el reconocimiento, en lugar de reconocernos nosotros, de valorarnos nosotros, de respetarnos nosotros, de amarnos nosotros, o sea, de reconectarnos con la fuente, para empezar desde ahí, Julita, a desbordarnos en luz y en amor hacia afuera. Lejos de extender la manita para pedir, si vas a extender el brazo, va a ser para dar, porque sabes que eres tanto, que no te agotas, que no se acaba, que es una fuente inagotable, y puedes dar y dar y dar y dar. Y entonces creo yo que ahí es donde experimentamos el ser auténticos, y ahí se mueren todos los estereotipos de tenemos que ser de esta o de cual forma, porque la cultura, porque la educación, porque la religión, porque todo lo que nos han dicho, que nos confundió. Y hay otra cosa, y usted lo puso cabal, porque nosotros no vamos a poder ser libres si primero no somos auténticos. Y la autenticidad, como quiero enfocarlo y como quiero aterrizarlo, la autenticidad es el autoconocimiento. Y es una mezcla de dos, porque es el autoconocimiento para saber entonces qué de lo que estoy diciendo sí lo estoy diciendo yo, o estoy siendo un poquito como que estuvieran jugando a ventríloco conmigo, ¿cierto? Y entonces la voz de la cultura es la voz de los padres, es la voz del jefe, es la voz, ¿verdad? Y yo estoy siendo solo abriendo la boca, repitiendo algo que no es mío. Entonces, para nosotros poder ser auténticos necesitamos, número uno, el autoconocimiento, y número dos, la valentía de hacerlo. La valentía y esa fuerza interna de traducir eso que está pasando dentro de mí, traducirlo a acciones. Y esta es una cosa que a mí me gusta mucho enfatizar, y es que todos estos términos que nosotros los estamos hablando ahorita, que parecieran ser como muy abiertos y muy
abstracto sería la palabra, realmente su finalidad es que nos preguntemos cómo se vería eso en el mundo real. Es decir, si yo soy una persona auténtica, ¿sí? ¿Cómo ven las personas? ¿Qué ven las personas en mí cuando yo estoy siendo auténtica? Y lo más seguro es que eso venga en una respuesta tipo, es que habla libremente, habla y habla con la emoción, dice qué es lo que piensa, se siente. Algunos van a poder decir, es que se siente la vibra, ¿verdad? O sea, se siente que lo que dice es lo que siente, ¿verdad? Uh-huh. O van a poder decir, no, es que se mira que está relajada, se mira que está cómoda, se mira que está en paz cuando está diciendo eso. Y puede ser que las cosas que esté diciendo, me está diciendo un no, pero me lo está diciendo desde un lugar tan tranquilo y tan en paz y tan auténtico que no da para sentir rechazo, no da para sentir esa barrera. No es un no que no sea una barrera, es un no genuino. Y hay muchísimo valor ahí. Fíjate que eso los bebés lo perciben en automático. Ay, un cariñito que les hacen, pega el grito. El niño puede leer la incongruencia del ser humano que está pensando una cosa, niñito más feo, y que le está fingiendo para afuera un cariñito. Eso el niño lo lee en automático. Eso lo saben los animales de nosotros, lo perciben. Y nosotros mismos entre humanos, Julita, lo vemos porque vemos la mirada, vemos el tono de voz, vemos los gestos, la corporalidad, y entonces tú lo que lees detrás del mensaje es congruencia, ¿verdad? Sí. Entonces esa gente te cautiva, te enamora, sí. Porque dice uno, ¿por qué estar con esa persona se siente tan rico, se pasa el tiempo tan rápido, me hace tanto sentido lo que esa persona dice? Y es cuando estás en congruencia, ¿cómo se le dicen cuando estás con el corazón? Bueno, ahorita se me va la palabra. Coherencia. Cuando, hay hasta aparatitos que te miren tu coherencia cardíaca, ¿verdad? Entonces, cuando estamos en coherencia, es como un imán. La persona se convierte como un imán y no necesita ni dar tanta casaca, porque lo poco que diga va a cautivar. Entonces, pero ahí tenemos no sé si mala experiencia de goteo, de cuando éramos chiquitos que teníamos tanto permiso de ser nosotros mismos, porque veníamos con toda la información de ser seres de luz, Julita, y cállese, siéntese bien, compórtese, no hable, usted no sabe, y todos los mensajes que se pueden recibir por goteo, digo yo, porque es la frecuencia constante de estar recibiendo ese tipo de mensajes. Como dicen, no es lo que molesta, es lo seguido. Sí, cabal, pero con otras palabras. Con otras palabras, pero estamos... No es lo que, sino que lo hace. Sí, entonces vamos nosotros, porque de fuera estamos recibiendo el mensaje, pero somos nosotros quienes autorizamos a que ese volumen se vaya bajando, porque le empezamos a dar más, pues no, pues si el grande es él, mi mamá, mi papá son ellos, ella es la maestra, él es el gobernante, él es mi esposo, y entonces te vas haciendo cada vez más chiquitito, que resulta que terminas en el mundo de afuera. O sea, si afuera no me lo aprueban, si afuera no me creen, si afuera no me dan. Hoy hablaba con una señora que ella vive en España, por Andalucía, y dice, todo lo que nosotros vamos dejando morir dentro, Julita, por darle tanto peso a lo que estamos escuchando de fuera, que ya ser auténtico, no, pues si soy rechazado, si no soy bien visto, es porque de plano mi autenticidad cero, ¿verdad? Tache conmigo y mejor a ver cómo quieren que sea, y empiezo a imitar cantantes, artistas, gente famosa que no soy yo. Sí. Y cuando más cautivadores somos es cuando somos nosotros mismos. Entonces tenemos que, en ese autoconocimiento, desmitificar a ese que creemos que somos para poder validar a ese que realmente somos. Y lo lindo que tenemos parecido con un montón de personas, pero somos únicos. Somos es que auténticos. Me encanta lo que está diciendo, porque creo que sí, y así es. El camino hacia la autenticidad empieza con la coherencia. Y es esa coherencia en la que
mente, corazón, acción está alineado. Y lo que pasa cuando estamos en un estado de coherencia es que lo que tenemos es conexión. Cuando yo escucho a alguien que está siendo coherente, yo siento conexión. ¿Por qué? Porque el cerebro entiende que eso es verdadero, eso es seguro, entonces puede abrirse a permitir esa conexión. Si yo siento que alguien me está diciendo unas cosas y el tono de voz puede ser el correcto y todo puede estar bien, pero hay un juicio que no está expresando o una emoción que no está expresando, mi cerebro puede medir esa diferencia entre lo que está observando y lo que está vibrando, ¿sí? La frecuencia que está emitiendo. Y si hay una diferencia muy grande, lo tacha como una comunicación que no es verdadera y por lo tanto no es segura y por lo tanto me defiendo y me cierro ante eso. Entonces, cuando una persona está en coherencia, está hablando en coherencia, todo mi cuerpo, mi mente, mi corazón, todo percibe que está esa apertura y que es viable conectarnos. Y por eso es delicioso hablar con alguien así, porque no tiene que irse nada de energía a sostener escudos, no tiene que irse nada de energía a afilar defensas, ¿verdad? Sino que toda esa energía queda libre, queda libre para ser compartida. Y esto es una cosa que me gusta muchísimo, porque entonces la coherencia lleva a la armonía. Y la armonía, cuando uno piensa, por ejemplo, en la música, una armonía son distintas notas funcionando al unísono y generando un resultado, generando una unidad que es mucho más que la suma de esas notas. Y es un poco lo que está diciendo usted, ¿cierto? Es decir, cuando estamos con alguien que es coherente, cuando estamos con alguien que es auténtico, sentimos que compartimos algo, nos sentimos parte de esa persona, aunque podemos entender y reconocer que yo no tengo que ser esa persona, ni que tenemos que estar de acuerdo en todo. No se requiere eso. ¿Por qué? Porque esto es una conexión que va más allá de estos elementos mentales. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? Y me suena mucho cuando usted decía, bueno, ¿qué es lo que ha pasado con estos pedacitos bodoquitos de luz y de autenticidad que somos cuando somos bebés? Y cómo y en qué momento se va como perdiendo eso, o pervirtiendo eso. Y es en el momento en el que empezamos a intercambiar aceptación y lo cambiamos por aprobación. ¿Por qué? Y hay una cosa que es esencial y yo le doy a esto cada vez que puedo, pero porque yo sí creo que es uno de los puntos clave, invisibles pero clave. Y es, ¿cuál es la diferencia entre aceptación versus aprobación? La única diferencia es que la aprobación está sujeta a un juicio de valor. Cuando yo apruebo algo, yo estoy emitiendo un juicio de valor, positivo o negativo. Pero yo estoy diciendo, esto me gusta. Ese es un juicio de valor. Como dicen aquí, tú muy bien. Ese es un juicio de valor. Que pareciera positivo y entonces pareciera que es bueno. Y ahí está otra vez ese juicio de valor, esa etiqueta de esto es bueno, tú sos bueno, tú hiciste bien. Y por eso es que hablo mucho a esto, porque los juicios, cualquier tipo de juicio, positivo o negativo, está sumando a esta presencia y a lo que se acumula de los juicios en nuestras vidas. Por ejemplo, cuando nosotros estamos le encontramos ese gustito a sentirnos aprobados por los demás, empezamos a tenerle miedo a la desaprobación. Y sin querer, eso que parecía ser muy bueno y ser lo que yo quería en un inicio, tener la aprobación de los otros, tener la aprobación de los papás, tener la aprobación de la familia, tener la aprobación del maestro, salir ese día con la estrellita en la frente
o el sellito de excelente trabajo en la mano, ¿verdad? Alimentar esta forma de vincularme a través de la aprobación va dejando menor lugar a poder vincularme desde la aceptación. Y la aceptación lo que tiene es que no va por un juicio, no se mueve por ahí. Tú puedes ser y yo me abro y te dejo ser. Yo no abro, yo no pongo ahí limitantes ni pongo etiquetas. Claro, le das al otro su derecho a ser porque lo reconoces en ti, que tú tienes derecho a ser y por lo tanto se lo has de reconocer a los demás. Así es. Sí, eso creo yo que es, en resumen, la aceptación es ver tu propio derecho a ser y hacer uso de eso. Y respetar el derecho de los demás. Y como tú bien decías hace un ratito, Julissa, podemos ser afines o estar de acuerdo en una serie de cosas, pero en otras no. Pero no por eso deberíamos de dejar de respetar a la otra persona solo porque no piensa o siente como pienso y siento yo. Así es. Y simple y sencillamente démonos cuenta que divino sucede esto. Cuando yo simple y sencillamente puedo dejar de decir... es que no piensa como pienso yo, es que no estamos de acuerdo, es que ahí hay un conflicto, nos estamos contradiciendo, ¿verdad? Todas estas palabras son etiquetas que nosotros le ponemos a algo que es un fenómeno esencial, y es decir, que pensamos diferente. Uh-huh. Lo que pasa es que estamos pensando diferentes cosas. Pero cuando nosotros podemos abrirnos a ver esa diferencia sin juicio, ahí es donde puede entrar la complementariedad, ahí es donde puede entrar la co-creación, ahí es donde puede entrar la colaboración, ahí es donde puede entrar esta parte divina. Yo les digo, por supuesto que tenemos que pensar diferente. Uno no tiene un rompecabezas con todas las piezas iguales. Es que entonces ya no funciona, no se puede armar el rompecabezas. Todas las piezas tienen que tener alguna diferencia. ¿Para qué? Para que juntas puedan formar la imagen que vienen a formar. Pero si no hubiera esa diferencia, eso sería imposible. Totalmente, Julita. Eso que dijiste ahorita hace un momentito, el compartir, que es lo que creo yo que está ahorita sucediendo más, o por lo menos yo lo quiero ver así, que está sucediendo más, y que el competir, que era el mundo en el que estábamos metidos, entre quién sabe más, quién tiene más, quién puede más, todo eso está el mundo equilibrándose ahorita con todo lo que estamos viendo que está sucediendo en el mundo. Mira lo que está pasando en Estados Unidos. Toda la revolución que tienen ahorita ahí, como esa noticia que era en el mundo, y ahí, principalmente ahí, me decían hoy, el número 1 era el COVID. Ahorita la noticia en importancia, el COVID pasó al 6º lugar en Estados Unidos, y lo importante, las primeras 3 posiciones las tiene estas manifestaciones que están teniendo. Míranos a nosotros aquí en la confinación, y la llovedera y las inundaciones y las caídas de árboles y todo lo que está pasando en Guatemala. Y lo que va a pasar esta semana a nivel astrología, digamos, los que ven ese tema, todos los cambios que está buscando el universo para el equilibrio. Es cuando ya uno se alegra, Julita, no es de que me alegre que esté pasando todo este caos, ¿verdad? Pero el caos también puede ser visto como una oportunidad. Pero lo que a mí en el fondo me alegra es que el mundo se está equilibrando. Y eso me da mi esperanza, Julita. Sí. Y en el trabajo que estamos con ustedes aquí en la radio es llevar esa velita, ese fósforo en el cuarto que está totalmente oscuro. No necesitamos un reflector de estadio para decir que ya podemos ver. Con un fósforo, dice, con un grupo de personas, con una que encienda, empieza a encender su luz interna, se empieza a ver con más claridad el camino. Y entonces eso es lo que yo celebro con toda esta información que estamos viendo, Julita, para que podamos ver que el autoconocimiento y la autenticidad
son parte de lo que requiere el aquí y el ahora de nosotros para facilitarnos ese proceso de atravesar lo que estamos viendo ahorita como una gran oscuridad. La vamos a poder ir viendo con la luz interna y viendo que todo tiene un propósito y tiene un porqué, y qué bueno que cada vez seamos más las personas que estemos con ese gusanito de tiene que haber algo más, eso me resuena, eso me late, y es cuando empezamos a darle más oídos al corazón, Julita, que a la mente y la razón. Sí, y ojo, que esto es lo que está diciendo es una cosa lindísima, porque una parte muy importante que nos permite entonces abrirnos a esta experiencia de libertad es saber que vamos, porque somos seres sociales, porque tenemos en nuestros genes toda esta historia y todas estas instrucciones, ¿verdad? De esos condicionamientos que hemos recibido y que generación a generación los vamos cuestionando, y hay algunos que los vamos depurando, de repente le vamos agregando otros, pero sí me parece que esta es una generación, digamos, este momento de historia que estamos teniendo ahorita está marcado por la depuración, por cuestionar muchísimas cosas de cómo creíamos que se tenían que hacer. Y ese proceso puede estar acompañado y va a estar acompañado de malestar, y puede ser que esté acompañado incluso de dolor. Pero nosotros podemos accesar a esta experiencia de libertad cuando dejamos de etiquetar el malestar y el dolor como algo negativo, como un castigo, ¿verdad? Cuando entendemos que por diseño todo es perfecto y el dolor está en nosotros porque tiene un propósito, y el malestar está en nosotros porque tiene un propósito, y nosotros tenemos la capacidad de sentir ese malestar porque tiene un propósito para nosotros. Y nosotros tenemos la capacidad de sentir el dolor porque también tiene un propósito para nosotros. El problema, Julita, es que hemos visto al dolor como un enemigo, no como un aliado, no como una alarma que se enciende para decir, sí, mira, ya te torciste, regrésate, y que va a pasar, porque el dolor no es una cosa que nosotros somos los que no quitamos el dedo de la llaga con nuestra resistencia, con nuestro no aceptar que están pasando las cosas, porque queremos hacer el check de validado solo a lo bonito. Y a todos nos duele, Julita. No es solo algunas personas de por qué me duele tanto, que estaba viendo aquí la pregunta que planteó ya Judith, de alguien que dice que sé que los cambios son necesarios, pero ¿por qué me duelen tanto? ¿Por qué me cuesta tanto el cambio? Qué divina esa pregunta. ¿Por qué no? ¿Por qué no te va a doler? Y si no es a ti, ¿sabes qué otra pregunta es? Y si no es a ti, ¿a quién sí? Sí, así es. A ver, y esto me parece que es importante, porque hay otra parte importante de este tema que quiero tocar, y es cuando nosotros estamos hablando que hemos cambiado aceptación por aprobación, nos vamos a dar cuenta que el obstáculo número uno, o el obstáculo que las personas identifican como número uno, a ver, es que yo quisiera tener más libertad para hacer las cosas, pero es que tengo responsabilidades, ¿va? Es que yo quisiera poder hacer esto porque ha sido mi sueño toda la vida y esto es lo que yo he tenido en mi corazón, pero las personas esperan de mí, ¿verdad? Las personas tienen expectativas de mí, y yo no puedo quedarles mal. Yo no puedo... Es que es re chistoso porque siento que hasta el lenguaje me hace falta ya para hablar de eso, ¿verdad? Como decir yo ya no siento ese compromiso. Yo tengo ese compromiso con estas personas de no defraudarlos. Okay, tal vez te facilita las quejas que oyes en clínica. O sea, los argumentos, no los tuyos, sino que los de la gente. Y estos son, cabal, de decir, es que de verdad a mí me gustaría esto. Yo me doy cuenta que me muevo como zombie en mi vida, me la paso, incluso me empiezo a cuestionar si esto va a ser todo, y uno puede escuchar a la gran eso adentro de uno que se está muriendo, ¿verdad? Que se está marchitando. Uno puede escuchar los deseos marchitados, y eso es espantoso.
y uno escucha por qué se marchitaron. Porque es que de mí, yo fui la que tuvo que empezar a trabajar de pequeño porque no sé qué, es que si yo no lo cuidaba, ¿quién lo iba a cuidar? Es que eso me tocaba a mí y la familia depende de, ¿verdad? Y depende de todos y todos tenemos que poner y entonces todos tenemos que hacer el sacrificio. Va, o sea, y de ahí para adelante nos podemos ir a escuchar todas estas cosas. Y lo que tenemos que entender, y uniendo un poco esto, es que nuestro acto de libertad, nosotros lo hemos percibido como algo egoísta. Como que si yo soy libre, es porque entonces yo voy a ser egoísta y voy a seguir mi corazón y voy a buscar mis intereses y lo voy a hacer por mí a costa del beneficio y del bienestar de los demás. Y esa es una creencia que me parece que estamos llamados hoy a cuestionarla. Porque les voy a contar que no. En la medida en que yo empiezo a ser libre, empiezo a hacer un libre uso de la voz de mi corazón, empiezo a hacer un libre uso del poder que está dentro de mí con mi poder de elección. Les quiero contar que lo que hacemos es que empezamos a liberar a los demás para que también lo puedan hacer. Y esto, dense cuenta, a mí, yo les tengo que confesar, yo soy fan de estos programas de tipo America's Got Talent y de estos que son que cantan y que no sé qué. Pero les voy a contestar cuál es mi parte favorita de estos. Es poder ver a las personas que el pararse en ese escenario y mostrar su don, ese es su acto de valentía. Para mí, ver cada una de esas personas, y hay algunos que llegan en unas fachas que uno dice a la gran, hay algunos que son súper disruptivos, hay algunos que son súper extraños, pero cuando uno ve a esa persona, es como que uno pudiera ver a alguien que con su elección, con su decisión de darse a él mismo permiso de ser en toda su luz, yo casi que puedo ver cómo se empiezan a destruir las cadenas que lo mantenían en silencio. Sí, y lo puedes ver, a mí me encantan también esos programas, pero me fascinan, y lo puedes ver en la reacción del público. La gente que se queda, Simon, me encanta cuando lo dejan con la boca abierta, cuando los mismos del jurado empiezan a llorar de lo que les conmueve la presentación de quien está en el escenario. El público, las ovaciones de pie, cuando les apachan el botón y les sueltan todos los botones de oro, o sea, que les sueltan toda la pica dorada. Yo lloro, yo me erizo, yo me emociono, o sea, es tan fuerte eso que tú estás diciendo, Julita, que solo te lo digo y se me erizan las piernas, donde es porque es la esencia de la persona que se atrevió y se dio permiso a ser él mismo y mostró el talento con el que fue enviado a la tierra y le dieron. Hay una negrita que tiene 54 años, que tiene el cuerpo como que tuviera 20. Espectacular, que ya es abuela y que no sé qué. Ella, que tiene un afro así gigante y canta como los dioses y tú decís, Dios santo, y como le dice la juez, le dice, este era tu momento, no era antes, era aquí donde tenías tú que venirte a dar a conocer al mundo. No, de verdad, impresionante. Y lo que quiero que observen en eso es esto. Por eso es que ejercer nuestra libertad no es egoísta. ¿Por qué? Cuando hemos entendido la libertad, la diferencia entre libertad y libertinaje, ¿sí? Cuando nosotros sabemos que para ser responsables yo tengo que hacer el uso del no, que es porque yo estoy entendiendo que yo tengo el poder de elección, que cuando yo estoy haciendo uso de esta libertad es porque está haciendo la expresión de mi autenticidad, ¿sí? Ahí es cuando la libertad no es egoísta, porque esa expresión de libertad, ya lo observamos aquí, lo que pasa es que inmediatamente desde esa coherencia conecta con todos los demás y nos invita a generar esa armonía. Y esa armonía nosotros la vemos como esta experiencia de conmovernos, ¿sí?
Hay algo que yo estoy observando, nosotras que ni siquiera estábamos ahí, ¿verdad? Que lo hemos visto por video, lo hemos visto, la energía que se libera en ese momento es tan potente que nosotros no sabemos a quién vamos a impactar. Y quiero resaltar esta parte del impacto, porque creo que nosotros estamos a ver, cuando nosotros reconocemos que nuestra libertad tiene un impacto, es el camino en el que nosotros podemos entender como mi poder personal, como mi autenticidad, como mi elección liberada y que ahora no le importa la aprobación, ¿sí? Que ya no busca aprobación. Como todo eso que tiene que ver tanto de mí se pone al servicio a un bien mayor. Y se pone al servicio a un bien mayor a través del impacto. Y el impacto es conmover a los otros. Y ese conmover, Julita, no es otra cosa sino tocó tu corazón. Lo escuchaste con tu corazón, no con tu mente. Así es. Y ahí es donde te hace llorar, es donde te pones eriza, es donde suspiras, es donde te emocionas. Cuando les dan el botón dorado, dice uno, no, qué maravilla, me encanta. Pero Carolina, lo que usted está diciendo, tocó mi corazón, sí. Pero para poner eso en otras palabras es, me permitió sentir la vida que está dentro de mí. Claro. Me conectó con la vida que me habita. Julita, y eso aplica tanto a cuando celebro con alguien su éxito o lloro con alguien su dolor, su tristeza. Porque es en las dos. Es excelente porque sabe que cuando dicen, ¿por qué me cuesta a mí? ¿Por qué me duelen los cambios? Ahorita no tengo en mente quién lo dice, pero lo puedo buscar y es que dice, el dolor y la experiencia del dolor es lo que nos asegura como personas sabernos humanos. Es que la experiencia del dolor nos humaniza, porque eso es lo que compartimos. La experiencia del dolor, además que esto se va a escuchar, no sé si un poco sádico o un poco masoquista, pero les prometo que no es ninguno de los dos, y es que yo me he vuelto un poco fan del dolor últimamente, pero porque el dolor tiene una función importantísima sanadora en nuestra vida. Y es que el dolor funciona como una lupa, ¿sí? Como la lupa que uno usaba para ver, ¿verdad? Que el dolor lo que hace es que nos ayuda a tomar toda esa energía, toda esa tensión que nosotros siempre andamos puesta por todos lados. Y cuando algo nos duele, nos obliga a unificar nuestra atención en el punto que nos duele. Y este punto, cuando estamos hablando de un dolor emocional, muy seguramente es porque ahí hay una herida emocional. Y esta herida va a expresarse con dolor, pero va a escucharse como una historia, ¿sí? Va a tener una historia. ¿Por qué me duele el cambio? ¿Qué me estoy diciendo del cambio que me duele? Me duele sentir que fracasé porque lo que yo hice no lo hice bien y por eso se me está cayendo ahorita, ¿verdad? Por ejemplo, esa puede ser una historia, no estoy inventando. La otra puede ser, me duele el cambio porque entonces quiere decir que estoy perdiendo todo por lo que trabajé y fueron tantos años de trabajo que ya no lo voy a poder recuperar y eso me duele porque he perdido irreparablemente algo y ya no voy a poder tenerlo. Esa es otra historia, ¿sí? Entonces el dolor lo que hace es que nos obliga a unificar toda nuestra atención y llevarlo a esa historia. Pero ojo, esa atención usada de una forma consciente me va a ayudar a sanar esa historia, a sanar esa herida
depurando esa historia, cuestionando esa historia. A ver, ¿es cierto? ¿Es cierto que ese fue el resultado del trabajo de toda una vida y que no voy a poder volver a vivirlo porque ya lo perdí? ¿Genuinamente es cierto? ¿Sí? ¿Y genuinamente quiere decir que eso es algo tan terrible? O sea, si yo ya no puedo vivir eso, ¿es porque yo ya no voy a poder vivir nada? No, voy a poder vivir cosas distintas. Es que todo ese trabajo se perdió. ¿Será? ¿Será que es cierto que se perdió? Es que me va a tocar empezar de cero. ¿Será? ¿Será que es cierto que van a empezar de cero? ¿Por qué no? Porque a la hora ese trabajo ha dejado en nosotros capacidades, habilidades, experiencia, ¿cierto? Uh-huh. Ha dejado una maestría en cada una de las células de nuestro cuerpo que nadie nos la puede quitar. Claro, no se empieza desde cero, se empieza desde la experiencia. Se empieza desde la experiencia, se empieza desde la habilidad que ahora tengo, se empieza desde donde estoy. Entonces, cuando nosotros estamos viviendo el dolor, lo que estamos teniendo nos están dando en la mano una lupa, que es la herramienta más útil que vamos a poder tener para observar qué es ese punto en mí donde está esa herida que está reaccionando a este movimiento. ¿Para qué? Para sanar esa herida. ¿Cómo sanamos esa herida? Identificando cuál es la historia que tengo ahí, cuestionando esa historia. Y otra cosa que es muy importante es dejar que el dolor active en nosotros y libere en nosotros lo que tiene que liberar. Cuando nosotros sentimos ese dolor profundo, usualmente, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos llorar. Y a veces lloramos y lloramos y lloramos y salen las lágrimas y salen los respiros, ¿sí? Y nosotros no nos estamos dando cuenta, pero en esas cosas que hemos etiquetado de debilidad, de chillón, ¿verdad? Ahí estamos ejecutando una parte vital en nuestro proceso de sanación. Pensemos, por ejemplo, en un árbol que cuando está creciendo, cuando está haciendo ese segunda, tercera, cuarta corteza que está creciendo y esta corteza se empieza a rajar, nosotros podemos ver en algunos árboles cómo empieza a salir la sábila, ¿verdad? Y esa sábila... La resina. Esa gomita. Y esa sábila tiene una razón de ser. Número uno, va a permitir que todas las toxinas como que salgan y no le entre ningún virus al árbol. Y número dos, va a ser parte de ese ingrediente que va a promover esa reconstrucción. Y como seres humanos somos así. Nosotros estábamos viviendo ya con el tamaño y con la forma que creíamos que íbamos a tener, ¿verdad? Ya estábamos muy acostumbrados a vivirlo así. Y resulta que estos cambios nos vienen a tocar la puerta y nos dicen, es que te cuento que eso ya no es, ahora es otra cosa, ¿verdad? Lo único que un cambio nos viene a decir es, te cuento que has empezado una otra fase. Se cerró un ciclo. La siguiente. Que se cerró un ciclo. Y ahí creo que entramos en esos atorazones, Julita, donde el no haber aprendido a dejar ir con facilidad, porque hemos eternizado nunca, siempre, o sea, que son palabras que nos llevan a eternizar las situaciones, que no es cierto. Si algo es cierto, eso me encantó a mí del budismo, es que todo es la impermanencia de las cosas, es una de las grandes verdades de la vida, pero cuando nos aferramos a ella, cuando nos causa bienestar o placer y eternizamos ese bienestar y no queremos que se acabe, ahí hay problema, ahí estamos garantizando el sufrimiento. Lo mismo que cuando algo está feo, que no nos gusta, que es doloroso y que creemos que tampoco va a pasar nunca, o sea, le damos un tiempo de eterno, ¿verdad? Queremos eternizar lo bueno con apego y
eternizamos lo malo con resistencia. Entonces, Sí. cuando no sabemos ir, creo yo que, o sea, o no sabemos o no queremos dejar ir, porque muchas veces eso que toca dejar ir, Julita, le hemos dado peso a nuestra identidad con esas cosas que no queremos dejar ir. Y ahí es donde Sí. nos perdemos, porque no sabemos dónde es arriba, dónde es abajo, qué se hace, qué se deja de hacer. Así es. Y me encanta el tema que está tocando, porque la identidad es ese resultado de ese entretejido de quién alcanzo a ser yo para el otro, ¿sí? La identidad no existe solo para mí. La identidad siempre va a ser una forma, algo que yo construyo para poder ser reconocido por el otro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en algún momento yo hablaba de eso, porque decía, es que tengo esta experiencia de, a ver, Julita, pero ¿y vos quién vas a ser? ¿Va? ¿O vas a ser la chiquita o vas a ser la grandota? O sea, ¿quién vas a ser? A ver, ¿cómo así? ¿O vas a estudiar humanístico o vas a estudiar científico? Pero, ¿cómo así que sos buena para mate y que sos buena para todas esas partes, pero querés estudiar psicología? ¿Cómo así? ¿Verdad? Y hay un deseo del otro de poder como pinpoint, ¿verdad? Decir, no, espérate, quiero entenderte bien para saber qué lugar casas en mi mapa, ¿sí? Quiero saber qué te define a ti para saber qué es lo que yo puedo esperar de ti. Entonces, cuando estamos hablando de la identidad, estamos hablando de que hay una inercia, y voy a decir esto como inercia, hay un empuje a que esta identidad sea estable. Y ahí es donde empezamos a perder la capacidad de la impermanencia. Y esta es una cosa también importantísima en la libertad y en la autenticidad, porque yo hoy puedo elegir las cosas que puedo elegir hoy. Y puede ser que mañana quiera elegir algo más. Y eso se vale. Se vale totalmente. Hace poco tuvimos una conversación con Juan Diego, con mi hijo, porque habíamos estado hablando de algunas cosas, entonces él me pidió un permiso de algo y yo le dije, no, por esto y esto y esto, ¿verdad? Uh-huh. Y al día siguiente, le digo, ¿sabes qué? Creo que pues eso no importa tanto, entonces siempre sí tenés permiso. Y él se molesta y me dice, ¿quién te entiende? Ayer me dijiste que no y hoy me decís que sí. Y entonces le digo, así es, porque sabes que yo puedo cambiar de opinión y sabes que tú también. Todos podemos cambiar de opinión. Todos podemos tener expresar quién estoy siendo hoy yo. Nuevamente, si lo estoy haciendo de una forma responsable, es decir, esto está expresando lo que genuinamente siento yo hoy. Esto es lo que hoy me permite a mí estar en coherencia, sí o no. Y entonces viene un tema muy importante, porque en esto que estamos hablando, que cómo nos vincula la libertad y la autenticidad, nos vincula a las demás personas. Una cosa que pone mucho obstáculo a eso es cuando las personas tienen expectativas de mí. Y ya vimos que la expectativa y la aprobación se vuelven los dos obstáculos más grandes para que yo pueda tener una vida libre y auténtica. Y hay una cosa que sí tenemos que entender, y es que yo no soy responsable de las expectativas de los otros, pero sí soy responsable de la honestidad de mis respuestas. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo dejo de usar mis no y me dejo llevar por la inercia de las expectativas y la aprobación de las personas, yo empiezo, como dicen, a darle alas, ¿sí? Y a alimentar la fantasía de que yo voy a hacer lo que ellos esperan que yo sea. Claro, y ahí entonces das un sí que no debías haber dado. Doy un sí que no debía haber dado, o no digo el no oportuno. Y cuando yo no digo un no oportuno, yo, lo voy a decir así, casi que estoy mintiendo por omisión, ¿verdad? Yo estoy dejando que crean
algo, simple y sencillamente porque yo no he clarificado que eso no es lo que yo quiero hacer. Así que por eso se vuelve ese poder del no. Eso nuevamente, el no como esta herramienta de expresión de autenticidad. Julita, la primera fue la que usaste cuando dijiste esa libertad, que la libertad empieza con el poder que tengo de usar mi no, que es lo que estabas hablando ahorita. Pienso yo, ¿qué pasa si quiero decir sí, si todo mi sistema me dice sí? Porque yo pensé que ibas a decir el no y el sí cuando dijiste eso, o sea, los no y sí bien usados. ¿Qué pasa si todo mi sistema me dice, di sí, hazlo, ve, o dilo, o lo que sea, ¿verdad? Entonces, y tu miedo al que dirán te gana. Y entonces dices, por miedo, dices, no. Y de ahí te queda esa fastidiadera interna, porque eso tu sí no se va a quedar callado. El sí que no usaste adecuadamente no se queda callado. Te genera malestar. El no y el sí mal empleados te van a dejar dentro una pelotita de pinball rebotando adentro de ti que te va a bastar para darte de latigazos, Julita. Así es. Y eso es súper interesante porque a mí me gusta mucho ver, por ejemplo, cómo el no y el sí, como usted dice, se vuelven estas herramientas en las que nosotros podemos dar, pero también podemos recibir. No es que uno tenga más que otro. Sí, sino que coexisten. Entonces, cuando yo tengo esta capacidad de usar mi sí, piénsenlo también de esta forma en la que yo me doy ese permiso de recibir esas experiencias, de vivir esas experiencias. El sí tiene mucho que ver con la capacidad que yo tengo de saberme merecedor, ¿sí? Y por eso es que, ¿cuáles son las cosas que no nos van a permitir decirle sí a la vida? Son las cosas que no me permiten abrirme a recibir la vida, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Yo crecí con este mandato de que si alguien llega, o sea, si uno llega de visita, ¿verdad? Si uno llega de visita, o sea, lo peor que uno podía hacer era estar molestando a las personas. No solo ya nos estaban recibiendo, no más. Entonces de repente yo llegaba y me estaba muriendo de la sed. Y me decían, ¿te ofrezco algo? ¿Un vasito de agua o algo? Oh, gracias. No, gracias. ¿No? Ajá. O sea, Dios guarde, yo hubiera llegado a la casa como llegan ahora, por eso les digo que creo que generacionalmente estamos liberándonos de esas cosas. Y yo veo, por ejemplo, que llegan y me dicen, le puedo pedir no sé qué, no se preocupe, yo voy y me lo sirvo. Y se meten a la cocina y se lo sirven. Ajá. O sea, yo creo que yo hubiera hecho eso de chiquita y a todo mi sistema, a mi clan familiar se le torcía la cara y le daba un derrame, pues. O sea, eso solo no se hacía. Uh-huh. Y creo que sí, tiene toda la razón en este punto de decir, nosotros necesitamos apalancarnos de ese no para hacer lugar a las cosas que queremos y poder limpiar la mesa. Y le vamos a abrir la puerta con el sí. ¿Cuáles son esas cosas que yo sí deseo? El no y el sí son tan cortitas las dos palabras de 2 letras nada más, pero de tanta importancia cuando se aplican bien, porque muchas veces decimos sí o no decimos sí, por miedo a equivocarnos. Y nada mejor que equivocarse y aprender del error, porque eso es lo que te dispara en la experiencia, en el conocimiento. Dice uno como dice, el que se quemó con leche solo ve la vaca y llora, ¿verdad? Así es. Entonces, si aprendemos de nuestros errores, no vamos a necesitar quemarnos una segunda vez. Así es. Y ojo, que creo que hay otro complemento en este sí que se vuelve una limitación, y es que es como que si yo digo un sí, ese sí se vuelve permanente. Puedo cambiar.
O sea, y esto es una cosa que de verdad lo hemos podido como ir poniendo en práctica de decir, en esto que estamos platicando, en esto que estamos conversando, lo que tú me estás diciendo ahorita, me lo estás diciendo para ahorita, o yo te voy como a hold accountable, esto es como yo te voy a exigir, casi que como que me hubieras firmado un contrato, tú dijiste que sí, hace 5 meses tú dijiste que sí querías esto, ¿verdad? Y entonces es donde uno empieza como a pensarse más el sí, uno empieza como a resistirse más del sí. Pero en el momento en el que, y me encanta que haya traído este tema de la impermanencia y el saber que mi sí es coherente y es auténtico ahorita, porque se responde y es la voz de quien estoy siendo ahorita. Y hace algún tiempo estuve en un proceso con un quiropráctico energético súper interesante el asunto, y él decía, trabajemos, generemos maestría en usar la declaración de quién estoy siendo. Porque esta parte del quiropráctico energético lo que busca es en qué puntos del cuerpo la energía está moviéndose y está fluida y en qué puntos está estancada. Dice, cuando yo me digo es que yo soy así, yo soy asá, yo estoy comprimiendo energía, yo estoy dejándola fija. Te haces rígido. Cuando yo me puedo decir, te haces rígido. Se vuelve rígido y es impresionante porque me permitió como que probar en otras personas cómo se sentía y de verdad, o sea, hay algunos lugares de la espalda que se sentía así como que, como mushy, como aguadito, como riquito, ¿verdad? Había lugares en los que se sentía duro, pero luego había lugares en los que se sentía como madera seca, o sea, donde esa rigidez como que ya hubiera terminado de secar la vida ahí. Y es impresionante, eso está en el cuerpo. Y es simple y sencillamente entender, número 1, si yo voy a tener esa vida libre y auténtica, es porque yo me permito entender que soy un ser en ese como unfolding, es que encima de todo, no sé por qué solo se me viene en inglés, como esta que se va desenvolviendo. Es decir, yo no sé quién voy a ser, solo puedo saber quién estoy siendo hoy. Y en la medida en que yo permita expresar eso, en la medida en que yo me dé ese espacio y esa libertad y me permita soltarme de todas las ataduras, de los compromisos, de las expectativas de esto, yo voy a poder fluir en ese proceso de ir yo mismo descubriéndome quién estoy siendo. Vamos a hacer acá una pausa. Julita, por favor, estamos conversando con nuestra invitada, la licenciada en psicología y coach de vida, Julita Alonso. El tema de hoy son claves para una vida libre y auténtica. Está el contenido que se lo pueden pedir a Judith con la palabra contenido al WhatsApp 55119890, que es un video de Eckhart Tolle y es Libérate de tu mente. Puede descargar el link directamente de Facebook. Nos encuentra como Carolina, la mujer de hoy, y como Globo 989. Dudas, comentarios, bienvenidos a estos dos mismos espacios y con gusto la licenciada Alonso les responderá. Ya volvemos. Hacer una pausa en la vida nos devuelve el impulso que necesitamos. Ya volvemos con más de Carolina, la mujer de hoy. Carolina es la mujer de hoy. Ya estamos de vuelta con nuestra invitada, la licenciada Julita Alonso, con el tema de hoy, claves para una vida libre y auténtica. Cuando tú decías hace un rato, Julita, que uno de los puntos de las claves para una vida libre y auténtica era identificar la historia y cuestionarla, no es, o sea, para usar los pasos de Byron Katie, ¿es esto verdad? ¿Es esto realmente verdad? Y llegar a la inversión, ¿verdad? Porque eso nos permite ver con otros ojos la forma como nos hemos estado contando nuestra historia. ¿Qué pasa si en ese paso o en ese proceso
resulta que mi historia es súper dolorosa, es algo que ya le eché tierra, que ya puse debajo de 20 alfombras porque no quiero volver a tocar eso, porque ese es el miedo que tienen muchas personas de a la hora de revisar su historia y cuestionarla, es que dolió tanto cuando sucedió, como que qué sentido tiene activar eso de nuevo. A ver, lo que pasa es que nosotros podemos entender que la emoción es energía, ¿sí? Y, por ejemplo, cuando yo tengo una de estas historias, que lo que busqué fue como que cicatrizara rapidito, ¿cierto? O bien y la tapé. Lo que esto va a pasar es que me va a dejar, hagan de cuenta como que fuera un absceso, que no está a flor de piel, pero ahí está. Entonces, simple y sencillamente, yo puedo aprender a vivir con eso. Yo puedo aprender a emparejar la vida, digamos, les voy a poner este ejemplo. Como cuando uno tiene un absceso en una muela, cuando uno tiene lastimada una muela y tiene lastimada la muela del lado derecho, ¿verdad? Pero no va al doctor. Yo la tenía fobia a los dentistas que no les puedo explicar, hasta que mi mejor amiga se hizo dentista, entonces ella me arrastra a la clínica, pero si no fuera por eso yo le tenía fobia. Y entonces, por no ir a ver este dolor, lo que yo hacía es que masticaba más del lado izquierdo. Entonces empiezo a compensar. Y esa es una estrategia que me funciona momentáneamente y poco a poco me funciona. Hasta que eso que yo estoy compensando empieza a generarme un desgaste, ¿sí? Y ese desgaste va a hacer que esta otra muela se empieza a lastimar. Y entonces resulta que cuando yo al fin voy con el dentista, que es mucho lo que pasa cuando las personas llegan a la clínica, y uno hace dos preguntas cuando uno llega a la clínica. Y uno dice, ¿por qué viene? ¿Verdad? No, es que yo vengo porque ahorita estoy teniendo problemas de pareja y no sé quiénes cuántos. Perfecto. Y eso me está diciendo ahorita cuál fue el detonante. Pero cuando uno hace la historia clínica, encuentra dónde empezó el problema. Porque ¿cuál es ese dolor? ¿Qué es eso que ahorita ya no me permite seguir? Y está la fuente. Entonces, ¿qué es lo que pasa si yo digo, no, es que eso ya pasó, yo ya le eché tierra, ¿para qué lo voy a desenterrar? ¿Para qué voy a hacer esto? Para poder liberarse de eso, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos, y eso es algo muy, muy interesante, porque cuando uno entra a este tema de estas heridas emocionales y a estas heridas guardadas, es apasionante ver cómo uno entra en un espacio en una cápsula donde no hay ni tiempo ni espacio. ¿Por qué? Porque cuando yo toco ese dolor, todo mi ser se siente reviviendo esa situación. Yo casi que puedo ver a esta persona cuando me lo está diciendo, el dolor que yo siento es del mismo dolor de hace años. O sea, ¿el tiempo sana todo? No es cierto. ¿Sí? No sana nada. ¿Sí? No. Todo tiene su tiempo, en eso sí estoy de acuerdo. Pero el tiempo, yo no puedo dejar algo al tiempo esperando que sane. Eso no va a pasar. Y cuando uno entra a esta cápsula de la herida, es una cápsula de tiempo y espacio. Porque uno incluso puede ver en los ojos de las personas cómo están viendo su historia proyectarse dentro de ellos mismos. O sea, ya no están en la clínica, ya no me están viendo a mí, ya no están viendo eso. Se fueron y están viendo su historia proyectada. Eso es impresionante cómo pasa esto. El punto es que hay una cosa que es importantísima aclarar, y es que cuando nosotros en un proceso terapéutico entramos a esa herida y entramos a esa cápsula, número uno,
estamos entrando con la posibilidad de ser alguien más en ese recuerdo. Estoy entrando con la sabiduría que tengo ahora. Incluso estoy entrando con mi terapeuta. No estoy entrando solo. Y cuando eso pasa, ahí es donde nosotros nos volvemos como estos arquitectos de nuestra historia. Y eso, cuando lo dimensionamos, es un poder enorme, porque yo no voy a poder cambiar los hechos, porque no voy a poder cambiar los hechos, pero puedo cambiar totalmente la interpretación y puedo cambiar totalmente la historia que tengo acerca de ese hecho. Y eso es lo lindo, Julita, de ese acompañamiento que ustedes le dan a uno, es donde vemos la historia tal cual nosotros, Sí. 1, la vivimos, 2, la interpretamos, 3, la imprimimos, y cuán fuerte fue la emoción con que la grabamos. Entonces, hace no sé cuánto oía yo a alguien que cuando tienes el permiso de alguien que te está abriendo su alma, su corazón, su historia, tú como terapeuta le acompañas, deberíamos, dices, entrar con los pies descalzos, porque estamos entrando a algo sagrado, como es el alma de la otra persona, que puede sentirse avasallada de dolor, de miedo, de injusticias, de juicios, de vergüenza, de todo lo que puede, todas las capas que le ponemos encima a las heridas, Julita, y todas las herramientas que tienen ustedes para que cuando lo van llevando a uno a ser el observador que observa lo que estás, como cuando tú, cuando yo era chiquita, me veo esa situación, la puedo ver como que estoy viendo una pantalla, ¿verdad? Y ya solo como observadora y veo cómo lo interpreté, cómo lo sentí, entonces, tener ustedes toda esa información es tan valioso cuando uno ya no necesita seguir utilizando esa información pasada, Julita, para seguirse victimizando, para seguir sufriendo. Es que por Dios, esta cosa la llevamos a la eternidad, pues. O sea, si no queremos hacerlo de otra manera, ¿eh? Entonces dice uno, wow, sí es cierto, sí se llora, sí se siente, como dices tú en esa cápsula de no tiempo y no espacio, pareciera como que te está pasando nuevamente eso, pero es ya con un fin de sanar. Y esa liviandad que queda en todo el cuerpo y en la mente y en el corazón y en todo, es como que te hubieran lavado a presión y hubieran dejado tu cápsula interna limpia, olorosa, rica, como un lugar a donde quiero entrar y cobijarme porque sé que el lugar es seguro. Y ojo, que cuando tenemos estas historias, digamos que tenemos algunos escenarios casi arquetípicos. Arquetípicos quiere decir que se repiten una y otra vez. Muchas de estas historias es que yo no quería y me siento que me traicioné a mí misma porque yo aguanté algo que yo ya no quería, ¿sí? Entonces, cuando uno entra a esa historia, tiene la capacidad de, voy a decir, corregir la historia, ¿sí? Porque precisamente cuando uno entra a esa historia, uno dice, es donde hace esta pregunta y ¿qué deseaste haber dicho que te callaste? Y esto es bien importante porque en el momento en el que yo siento que yo me traicioné, porque yo no usé mi voz, porque yo no quería, pero no lo hice, ese es un ejemplo clarísimo en el momento en el que perdimos, nos desconectamos de nuestra coherencia. Y yo ahí tengo la capacidad de regresar al pasado y restaurar coherencia. Di en este momento lo que en ese momento no pudiste decir y se restaura, ¿sí? Otro, por ejemplo, es cuando nosotros no nos permitimos pedir lo que deseamos pedir. Entonces, por ejemplo, hacer mucho, no, es que en ese momento lo que esta persona quería era ser escuchado, era ser observado, era que se dieran cuenta por lo que estaba pasando. Entonces, y la pregunta que el terapeuta hace en ese momento es, entonces en este momento, ¿qué te gustaría pedirle a la persona que está ahí contigo? ¿Sí? Y eso son las cosas, u otra forma de poner eso es, en ese momento, ¿qué necesitabas tú? ¿Qué necesitabas de la persona que estaba ahí contigo? Necesitabas ser vista, necesitabas ser escuchada, sí. Necesitabas ser acompañada. Y entonces podemos regresar y corregir esa incoherencia y volver a alinearla. Y ese es el proceso de sanación.
Y lo que es genial de esto, que es lo que usted está diciendo, es cuando esa corrección se da, el dolor ya no tiene razón de ser y desaparece. Y hay una cosa que sí quisiera hacer esa invitación, porque es justo lo mandé en uno de los audios, y es, creo que el primer acto de conexión con nuestro poder personal es dejar de tenerle miedo a nuestras emociones. Es que si yo veo incluso la inteligencia emocional desde el miedo a mis emociones, es como que yo tengo que aprender a ser un domador de leones para que el león no me coma, ¿va? Siempre lo voy a estar viviendo con ese temor, pero en el momento en el que yo puedo liberarme del miedo a mis emociones, voy a poder vivir la experiencia emocional de una forma totalmente distinta. Totalmente distinta. Y voy a poder ser testigo de cómo esa emoción viene y se va. Ahí me haces pensar, Julita, cuando hablabas hace un rato sobre la aceptación, la diferencia entre aceptación y la necesidad de aprobación, o sea, cómo cambiamos una cosa por la otra, y decías tú que la aprobación estaba llena de juicios de valor. No sé si esto que cuando podemos ser testigos nuevamente de la historia en esa revisión y pudiéramos hacerlo sin juicios de valor, porque ese es el drama, con las emociones. ¿Quién? Mejor digo, es que ¿quién? somos profes, ajá. Juan Pablo dijo otra cosa, pero ¿quién nos enseñó a que solo una era buena y 4 eran negativas? Así es. Cuando las 5 están a nuestro servicio. Entonces, quitarle ese juicio de valor de, ay, no, mire, yo feliz, yo sí quiero ser feliz, pero yo no quiero tener miedo, yo no quiero tener tristeza, yo no quiero tener enojo, yo no quiero asco, rechazo. Entonces, diciendo, pero ¿y por qué no? Si todas te están indicando algo. Entonces, vivir nuestras emociones con todo lo que traen, sin tener el miedo de que te sientes chiquitita con... Es la lagartija, ¿te acordás cuando uno hacía así que jugaba cuando hay luz y haces una palomita con tus 2 manos y se ve gigante en la pared, ¿verdad? Hay personas que hacen perritos y hacen un montón de cosas, pues eso mismo. Esa proyección que nosotros estamos haciendo en sombra es un dinosaurio. Cuando dice uno, ¿y a qué hora fregada yo me voy a poder hacer cargo del dinosaurio? Cuando en realidad es la lagartija que tiene forma de dinosaurio la que está lista para ser manejada en tu vida. Sí, así es. Yo les quiero compartir que esta semana pasada fue un momento, ¿verdad? Porque somos seres, a ver, nuestro cuerpo es un cuerpo viviente. Y porque es un cuerpo viviente, es un cuerpo emocional. ¿Sí? Punto. Yo voy a sentir emociones todo el día. Porque así es. ¿Me dé cuenta o no? Porque voy a sentir, me dé cuenta o no, lo quiera o no. Y ahí es donde se pone difícil el asunto. Porque si yo quiero imponer mi voluntad y me meto en una lucha interna entre lo que quiero sentir versus lo que puedo sentir en un momento, voy a salir perdiendo. Es que eso no hay de otra. La cosa es que había estado con muchas experiencias de emociones y llegó un día en el que, digamos que yo sé que cuando tengo estas experiencias es porque estoy fluyendo con las emociones, estoy dejando que vengan y vayan y vengan y vayan. A veces me traen información importante, a veces me traen como tips de decir, ¿sabes qué? Ahorita anda por el tecito, tómate un ratito, pensalo un ratito, no mandes ese correo ahorita, ¿verdad? Respíralo antes de contestar, ¿verdad? Cositas así. Pero hubo un momento en el que sí me sentí superada por una emoción. Y superada por una emoción quería decir, yo no podía dejar la historia en mi cabeza. Yo empezaba a alimentar la historia en mi cabeza. Yo empezaba a vivir estas fantasías de y le digo y le hago y le pongo y no sé qué.
y puedo empezar a sentir cómo empieza el desgaste Se siente en mi feo. cuerpo. Sí, se siente Y feo. el cansancio y la cabeza que pesa y la espalda que duele y empiezo a observar cómo está eso como que se chupara la vida, ¿cierto? Ujú. Y entonces tuve la bendición de ser acompañada por un terapeuta con quien hablé esto. La verdad es que yo ya no es que tenga un proceso terapéutico, pero todos los meses me paro haciendo alguna terapia de algo, porque de eso se trata, ¿cierto? Están los recursos ahí para todos. Entonces hablo con este terapeuta y me invita a conectar con esta ira. Y entonces lo primero que yo le digo, ay no, entremos por otro lado. Y entonces se ríe y me dice, a ver, el terapeuta aquí soy yo, ¿va? Pero cuéntame, ¿por qué? Entonces yo puedo empezar a hablar que si es cierto que yo estaba sintiendo mucha ira, lo que yo más estaba sintiendo era un miedo enorme a conectar con la ira. Y es que, ¿sabes qué pasa? Me da miedo que si yo me doy permiso de sentir ira, voy a destruir, voy a decir cosas hirientes, voy a lastimar a las personas, voy a hacer todo esto. Y en mi cabeza yo ya estaba quemando la ciudad de la ira que tenía. Y entonces es genial porque viene y me dice, ok, ¿dónde estás? Pues en mi sala, porque todo esto fue en línea. ¿En dónde estás? En mi sala. Y ahorita hay algo que quisieras romper. Pues le digo, no quiero romper nada de mi sala, me gusta mi sala. Y hay alguien ahorita ahí a quien tú le puedas decir cosas que puedes lastimar. Y no, estoy sola. Va. Entonces, si no vas a quemar nada y no vas a lastimar a nadie, ¿cuál es el riesgo de conectar aquí y ahora con esa ira? Y eso fue, yo dije, no. Ay, Yo te quitaron lloraba, las herramientas. ojo, lloraba del alivio, Mm. del miedo y del cansancio de haber estado conteniendo este dragón interno, sintiendo que en cualquier ratito se me salía. Ujú. ¿Y qué fue lo que pasó cuando pude sentir esa ira? Literalmente sentía los brazos que quería golpear algo, literalmente sentía todo esto. Y cuando pude experimentar la ira y dejar que bajara un poco, pude ver que debajo de esa ira lo que había era pánico. Porque para mí la ira es la forma en la que yo me defiendo, es el ataque como defensa cuando me estoy sintiendo insegura. Entonces, ¿qué pasó? Se estaban moviendo un montón de cosas que estaban moviendo mis bases de seguridad personal, ¿verdad? Sí, y si uno revisara ahí también atrás del miedo, que tampoco es un ogro ingrato que está en contra de nosotros, puede haber a veces también, Julita, tristeza de decepción, de que por qué fulano, por qué mengana, porque así no era y yo quería y me movieron la base y yo suponía, y, ¿verdad? Entonces, así es. Pero esas máscaras que usamos, que tienen como más relevancia, o no sé si nos da menos miedo mostrarnos tristes, que nos da más miedo mostrarnos tristes que mostrar miedo y mostrar enojo. Sí, ¿verdad? Así es. Y es súper curioso lo que usted dice, porque resulta que cuando puedo conectar con este pánico y con este miedo y con este sentirme inseguro, a la esencia, a la raíz de eso, es que me sentía sola ante esta situación. Y eso da tristeza, Julita. Y es una tristeza profunda. Claro. Pero aquí, esta fue una de las cosas que a mí de verdad me encantó. ¿Y por qué estoy contando toda esta historia? No solo porque sea como exhibicionista de estos asuntos, sino que porque hay algo que estamos programados para hacer. Y es que ante el malestar empieza a surgir automáticamente el juicio, ¿sí? Empieza a surgir todo, esto está mal, alerta, esto tiene que cambiar, ¿sí? Y lo que nosotros no nos damos cuenta es que estos juicios nos empiezan a desconectar de la emoción. Y cuando nosotros empezamos a desconectar de la emoción, nosotros nos empezamos a distanciar de nosotros mismos.
¿sí? Ujú. Y la soledad más profunda que podemos sentir en este momento es cuando nosotros estamos abandonándonos a nosotros mismos, por no conectar con nosotros y por no conectar con eso que mi cuerpo está sintiendo. Y a ver, y lo que a mí me pareció impresionante de este proceso es lo automático que es, y siento que es uno de los llamados que tenemos nosotros en esta generación a poder, a poder trascender, ¿sí? Es a empezar a quitarle esos juicios a todos estos malestares, empezar a quitarle esos juicios y esas etiquetas al dolor, empezar a quitarle esos juicios, esas etiquetas a palabras como egoísmo, a palabras como vulnerabilidad, a palabras como seguir el corazón, que antes eso era etiquetado como algo muy irresponsable, Ujú. ¿sí? Ujú. Y entonces, en el momento en el que nosotros podemos empezar a quitar estas etiquetas, les voy a decir que a mí me encanta, por ejemplo, cuando en los talleres con las empresas o algo así, nos dicen, mire, pero ¿cómo hacemos para que las personas sientan pertenencia? Entonces, mi respuesta siempre es, yo no, o sea, ustedes no pueden hacer nada para que las personas sientan pertenencia. Ustedes solo tienen que evitar que las personas generen ese vínculo. ¿Cómo lo evito? Cuando yo no los trato como personas, cuando no les doy espacio para expresarse, cuando quiero medirles cuánto respiran para ver si se merecen o no se merecen esto. No. O sea, cuando nosotros, y esto lo digo porque en el momento en el que dejemos de tenerle miedo a las emociones, en el momento en el que le quitemos las etiquetas a todas estas cosas que son humanas, lo que va a empezar a surgir es la autenticidad y la libertad, porque estamos llamados para eso. Esas sí son partes de nuestra esencia. Vamos a hacer nuevamente una pausa, Julita, y al regresar vamos de lleno a las preguntas que hay. Ya volvemos. Después de tomarte un respiro, viene la calma. Ya regresa Carolina, la mujer de hoy, por Globo 98.9. Carolina es la mujer de hoy. Ya estamos de vuelta con nuestra invitada, la licenciada Julita Alonso, claves para una vida libre y auténtica. Vamos a la fase de preguntas y respuestas. De alguna forma ya te hice esta pregunta, pero por respeto a quien la planteó, la repito de nuevo. Sé que los cambios son necesarios, pero ¿por qué me duelen tanto? ¿Por qué me cuesta tanto el cambio? Y es que la respuesta era otra pregunta, ¿por qué no? ¿Por qué no debería de doler? ¿Sí? Uh-huh. Y cuando yo entiendo que el dolor me está ayudando a mí a llevar mi atención a ese punto que está siendo transformado y me va a ayudar a ponerle toda mi atención y me va a ayudar a limpiar y a sanar lo que tenga que sanar en ese punto, ¿sí? Y además me va a ayudar, y es que esto es lo que quiero que entendamos, que cuando yo decido sanar algo, cuando yo decido observar una herida, desenterrar una herida y sanar esa herida, ese es un acto de amor. Punto. Puede ser que en ese momento, y es un acto de amor porque cuando vamos a revisar esa historia y esa herida, usualmente lo que nos está lastimando es que no nos pudimos amar o no nos sentimos amados en ese momento. Y el hecho de que yo elija conscientemente, a pesar del dolor, a pesar del malestar, a pesar de las incomodidades, que yo decida entrar a ese espacio, ahí está nuestra voluntad de llevar amor dentro de nosotros. Y solo con eso ya empieza el proceso. Y en esa tendencia, Julita, que tendemos a generalizar, pensamos que cuando sentimos dolor no cabe el amor. Cuando es todo lo contrario, es un llamado de amor. Pensémoslo de esta forma.
Y justo en una de estas cosas yo comentaba que de chiquita estaba re chiquita y mi papá estaba durmiendo la siesta. Yo voy corriendo con todas las fuerzas y me choco con una esquina. Y mis gritos son los que despiertan a mi papá de la siesta. Y resulta que ante la sorpresa de mi papá y despertado así de romplón, como diríamos, y su molestia con sentir que había sido despertado así, cuando me ve a mí llorando esas genuinas lágrimas de dolor, lo único que pudo pasar en él fue conmoverse. Y pasó el resto de la tarde, que seguramente él tenía un montón de trabajo que hacer, pasó el resto de la tarde echándome miel con un hielo en el chinchón, no sé cuánto tiempo. O sea, mi papá era un hombre súper ocupado. Y se sentó conmigo a cuidarme. ¿Por qué? Porque yo estaba con dolor, ¿sí? El dolor es una ventana para llevar amor. Por eso es que nos conmueve, por eso es que nos hace humanos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si me cuestan y me duelen los cambios? Felicidades, está en el camino correcto. Así es. Es usted humana. Ok. Es usted humana. En la siguiente pregunta dice, ¿qué pasa cuando soy yo la que piensa que debería cambiar, solo que no sé por dónde empezar? Ah, eso está lindo. A ver, yo creo que hay una diferencia aquí interesante a poner. Número uno no es lo mismo, y este sí va a ser un ejercicio como de mucha autoescucha, porque no es lo mismo decir, hay algo malo en mí que yo debería cambiar, ¿sí? Y lo que está pasando ahí es que es un cambio motivado por un juicio, ¿sí? Versus, yo tengo un llamado a cambiar. Algo en esta situación ya no me funciona. Y algo aquí ya no está bien y estoy llamada a hacer un cambio, a iniciar un cambio. Entonces, lo primero es escuchar cuál de los dos está presente, ¿sí? Si es un juicio, yo recomendaría que identifiquemos qué es de mí lo que estoy juzgando, ¿sí? Y que observemos y trabajemos eso, como un juicio. Es decir, ¿quién dice eso? ¿Sí? ¿Qué parte de mí estoy rechazando o estoy etiquetando a través de ese juicio? ¿Qué parte de mí está siendo llamada a ser aceptada en lugar de ser juzgada? Ese es un camino. El otro camino es, ok, estoy cansada con esta situación ya no me funciona, me siento desgastada, hay algo aquí que no va bien, hay algo dentro de mí que sabe que es momento de salir, de hacerse presente, de decirse, de la palabra que quieran hacerlo. Veo algo que me rodea y algo me dice que eso no está bien, que un cambio es necesario. Y cuando eso pasa, ese es un momento también divino, porque es cuando estamos siendo llamados a una misión. Y mi tip con esto es tomarlo acción a acción. Es decir, siento que aquí hay un cambio necesario y no sé por dónde empezar y no sé qué es lo que tengo que hacer y no sé qué es lo que tendría que pasar. Es que eso está en el futuro, eso no lo voy a saber. Lo único que sí puedo hacer es sentarme conmigo y escuchar qué es lo que ahora, en este momento, puedo hacer. Y esto es un poquito, ¿saben cómo? Como cuando uno pone el Waze que está manejando y a uno le va diciendo en 250 metros vas a cruzar a la derecha, ¿verdad? O sea, el Waze no nos está diciendo todo el tiempo derecha y a las 3 cuadras a la izquierda y después recto y cuando llegue al tope, no nos dice todo. Poco a poco. Nos dice la acción que tengo que hacer en este momento. Uh-huh. Entonces, tal vez en ese momento lo que yo estoy llamado es a decir, no voy a ir a esta reunión, o no
no siento que sea correcto acceder a esto o acceder a esto, ¿verdad? O por lo contrario puede ser, siento que es oportuno llamar a alguien, es contarle a alguien, ¿verdad? Esas son las cosas pequeñitas y el paso al paso que va a ir generando. Y esto es una cosa que a mí me gusta mucho, que cuando nosotros empezamos a seguir esas misiones, es como cuando uno hacía ese dibujo de unir los puntos. Porque uno une el punto 1 con el punto 2 y del punto 2 al punto 3. Y cuando termina de unir todos los puntos, uno puede entender el para qué estaba haciendo las cosas. Entonces, este orden es bien importante, porque muchas veces queremos condicionar si lo hago o no lo hago, dependiendo para qué, ¿verdad? Ok, Julita, ¿sí? Tengo aquí un par de preguntas más, que ya por tiempo tal vez una respuesta un poquito más sencilla. Super. Dice, ¿pueden hablar de la libertad con los hijos? Mi hija mayor de 22 años dice que quiere que la deje libre y que la deje ser. Una parte de mí lo entiende, otra no. ¿Qué me recomiendan? Ay, esto es divino. Y con los hijos les voy a contar que una de las partes importantísimas que tenemos es nosotros podemos darles la libertad y el entreno para poder vivir esa libertad es la toma de responsabilidad. Y una de las conversaciones que hemos tenido mucho con mi hijo ha sido interesante porque ha sido cómo nosotros elegimos las cosas que queremos hacer. Y es teniendo claridad y conciencia acerca del impacto de eso que quiero hacer. Y es un poco acompañar a nuestros hijos a que tengan las herramientas de medir las consecuencias de sus acciones y de medir el impacto de sus acciones y de usar eso como una herramienta de toma de decisión. No es la experiencia, es decir, si él me dice, no, es que yo ya quiero que me des carro porque ya voy a cumplir 17 y ahorita pues la ventaja es que igual no lo puedo usar, ¿va? Pero si no fuera eso, sí me tocaría ayudarlo a decir, ok, te voy a dar el carro, pero cuando tomas ese carro, ¿cuál es el impacto de la forma en la que tú vas a ir manejando? ¿Verdad? ¿Cuál es el impacto de tú manejar y usar el teléfono? La experiencia es una cosa, pero el impacto es tal vez chocar a alguien, es tal vez que se atraviesa un motorista, ¿sí? Entonces, estás siendo responsable ante ese impacto. Estás dispuesto a responder a las consecuencias de esas decisiones. Y ahí te entrena para la libertad. Ahí creo yo, Julita, cuando tuve a mis hijos, que fueron 5 y pasaron por la adolescencia, que yo dije, porque a mí no se me paró el pelo con los hijos adolescentes. Y creo que una era que no había la brecha de edad entre ellos y nosotros era corta. Entonces teníamos bastante fresco lo que era ser adolescente y de todo lo que carece el adolescente. Mi pregunta para usted, señora, es, ¿confía usted en ella? Sí. Que no le quiere dar libertad porque no confía o porque confía le da libertad. Creo que va de la mano. Cuando uno confía en los hijos, les da libertad. Pero hay comunicación, se habla de las consecuencias y de la responsabilidad y de otro montón de cosas. Sí. Y que más allá de los errores garrafales que van a cometer, es cuánto yo estoy dispuesta a acompañarlos en su aprendizaje, no a resolverles la vida, pero así acompañarles en su aprendizaje. Y otro, revise por favor dentro de usted cuáles son sus más grandes miedos que usted tiene en cuanto a que su hija tenga derecho a vivir su vida. Porque por mucho que usted la meta en una urna, porque no lo va a lograr, ella tiene que vivir las experiencias que tenga que vivir. Y para mí no hay libertad sin responsabilidad. Entonces, y ya es una mujer de 22 años, pues. Así es, y eso es, digamos que ahí volvemos al mismo, lo único que nosotros tenemos que hacer como papás es no arruinar el sistema. Yo soy responsable en la medida en que a mí me ha tocado pagar, ¿cierto? A mí me ha tocado hacerle frente a las consecuencias de mis acciones. Y cuando nosotros como papás interferimos en eso y les ahorramos los dolores de sus lecciones, ahí sin querer estamos ahorrando su capacidad de responsabilidad y por tanto de libertad.
En la siguiente pregunta dice Julita, ¿cómo cambiar de mentalidad cuando has tenido una pérdida tras otra? Pues la verdad es que yo creería que es el motivador número uno, ¿no? ¿Verdad? Decir, si yo he tenido una pérdida, soy testigo de primera mano de que de que la vida pasa, de que las cosas en la vida cambian, que hoy está y que mañana no está. Y soy testigo desde mi experiencia de la impermanencia. Entonces puedo darme cuenta que si hay algo que está en conflicto con la impermanencia, no es mi realidad, es mi mente. Y si hay algo que necesito alinear, hay algo que te ha salido del huacal, es mi mente. Entonces, entender y precisamente dejar calar que las cosas hoy están y mañana no, y que eso es lo que pasa en la realidad, me va a permitir que mi mente tenga la apertura de aceptar la realidad. Y en el momento en el que dejo de pelearla con la realidad es cuando empiezo a dejar de sufrir. Sí. Hay gente que hay que ver qué lenguaje está usando, porque si uno pierde y sencillamente es que no salen las cosas como uno esperaba que salieran, es, estoy salada, a mí nada me sale bien, o sea, que hasta, no, ni lo intento, eso también me va a salir mal, o sea, que ni siquiera se es consciente, Julita, de cuánto uno se está ya predisponiendo a que la cosa no salga bien. Y la pérdida es otra cosa, como el fracaso, que tampoco aprendimos, como el egoísmo, que tampoco aprendimos el verdadero significado de palabras tan importantes como esas, Julita. Entonces, ¿qué parte he tenido yo que ver en esas pérdidas? ¿Estoy reconociendo mi involucramiento o es que solo estoy victimizándome y viendo cómo la vida la trae contra mí? Pues, y no puede ser, ya a mí me llueve sobre mojado, de verdad que sí estoy salada, ¿verdad? Entonces, pero es el lenguaje que estamos utilizando, Julita. Sí. Okay. Y me gusta mucho lo que dice, porque en el momento en el que nosotros dejemos de etiquetar esas cosas como pérdidas, vamos a poder abrirnos a volvernos herederos de lo que dejaron en nuestra vida. Claro. Y en la última pregunta dice, no me siento libre en este momento, me siento amarrada, no puedo empezar en otro lado. Busco y no responden. O me dicen que cuando todo pase, ¿qué me recomiendan? ¿Cómo no perder la fe, Julita, ante un no prolongado? Sabe que esto es lo lindo y de verdad que ha sido una lección muy personal, y es cuando yo empiezo a liberar mi expectativa de qué es lo que sí puedo hacer y lo empiezo a liberar de los demás, ¿cierto? Empiezo entonces a entender cuál es mi verdadera libertad. Y ojo, por el tipo de comentario, me parece que ha de tener que ver con el trabajo, que es un tema ahorita muy fuerte, ¿verdad? O con lo económico. No consigue trabajo. Y entonces lo que necesitamos entender es que eso es como quedarnos con el empaque, porque entonces me va a decir, no, pero es que ahorita hablemos en serio. Yo te estoy hablando del trabajo, del dinero. Te estoy hablando de cosas verdaderas y reales. Yo tengo cuentas que pagar. Yo no me puedo morir de hambre. Yo necesito poner un techo sobre mi casa, sobre mi familia, ¿cierto? Y ojo, cuando nosotros estamos hablando de esto, puede ser que yo no tenga necesariamente tanta libertad para que me den un trabajo, porque eso está fuera de mí, no está en mí. Pero entonces quiero que empecemos a diferenciar cosas y que nos vayamos a lo más como concreto de lo que estamos pidiendo. Número 1, ¿yo estoy pidiendo un trabajo o estoy pidiendo un ingreso? No es lo mismo. Ahorita urge un ingreso. Ahorita urge un ingreso. Y es más, ¿yo estoy pidiendo un ingreso o estoy pidiendo alimento? Porque no es lo mismo. ¿Sí?
Entonces, de repente, puede ser que si todo, y esto se va a escuchar súper duro, y lo puedo hablar porque yo ya pasé por eso. Yo ya pasé por la época en la que no tenía para comprar cosas y tenía que pedir, ¿verdad?, para que me dieran. Yo ya pasé por la época de tener que vender todas las cosas. Yo ya pasé por la época de sentir que no tenía techo en la casa y me tocó pedir, ¿cómo se llama esto? Posada. Entonces, lo digo entendiendo lo terrible que se siente, pero les quiero decir que pasa y se acaba. Y puede pasar, y uno puede pasar por eso, y uno puede seguir adelante. Ese no es el final de la historia. Entonces, ¿qué es lo que estoy necesitando? Estoy necesitando comida, entonces puedo pedir comida. Estoy necesitando techo, entonces puedo pedir techo. ¿Qué es lo que estoy necesitando? Y cuando nos damos cuenta del abismo, de la diferencia que hay entre, es que yo quiero trabajo y siento que no tengo trabajo y eso me está limitando, y entender que decir, bueno, no, tal vez lo que necesito es comida, es techo, es agua, eso es lo que necesito. Si me dicen, no, es que necesito pagar, qué sé yo, el Netflix, ¿va? No necesitamos pagar el Netflix, ¿va? No. Es que necesito porque tengo una cantidad de deudas ahorita. Pues así es. Hay muchísimas cosas que hay que y cómo moverse. Porque si hay algunas cosas que no son sostenibles, ahorita es un mundo perfecto. Es un momento perfecto para tener la claridad de que hay cosas que no son sostenibles. Okay, y Julita, ahí, en ese espacio, vamos a encontrar mucha libertad de acción. Pues muchísimas gracias, Julita, por haber estado hoy con nosotros conversando de este tema tan interesante, claves para una vida libre y auténtica, donde pueden ustedes contactar a la licenciada Julita Alonso. Si es en Facebook, está como Centro Prosame, y si es en WhatsApp, al 5121-9859. Repito el WhatsApp, 5121-9859. Será hasta una próxima oportunidad, Julita, que estés bien. Chao. Cerramos este ciclo de aprendizaje. Aprovecha lo aprendido y ponlo en práctica en cada momento de tu vida. Vuélvelo a escuchar en nuestro canal de YouTube. Encuéntranos como Carolina, la mujer de hoy.